Bien, pues aquí estamos de retorno recibiendo al director de minerías del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, el licenciado Alexander Medina. Así que damos los buenos días y la bienvenida a propósito de tantos temas en estos momentos que nos interesa abordar con usted. Bien. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Bueno, vamos a empezar por el tema más caliente y es este hecho que se ha despertado en San Juan de la Maguana, donde una empresa que quiere dedicarse a la explotación minera está haciendo los esfuerzos para hacerlo en San Juan de la Maguana, una loma que aparentemente las riquezas que allí tenemos han atraído la atención de esta empresa y del gobierno dominicano, pero se han encontrado de frente con una comunidad que está peleando porque esto no sea explotado por un factor fundamental, y es el factor medioambiental y sobre todo por el factor agua. El río más importante cruza justamente por esta loma y es el río que alimenta a varias presas y da agua a San Juan de la Maguana. Me gustaría conocer cuál es la posición del Ministerio de Energía y Minas y hasta dónde llegan las cosas, cuál es la versión de ustedes. Bueno que comentara el tema porque hay mucha confusión y mucha desinformación. Lamentablemente la comunidad de San Juan está oponiéndose a algo que no va a ocurrir. Bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano va a permitir lo que a la comunidad de San Juan le han dicho que va a ocurrir, porque no va a ocurrir, porque no puede ocurrir. ¿Quiere decir que no va a haber explotación de esta loma? No. Nosotros apoyamos la explotación, estudiamos el proyecto y recomendamos al ministerio su aprobación. Okay. El ministerio acogió nuestra recomendación, porque nosotros somos especialistas en minería. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué yo digo que la comunidad está oponiéndose a algo que no va a ocurrir? Porque la primera condición que el gobierno dominicano le puso a esa extracción es que no podía usar agua del río San Juan. Que el río San Juan, sus aguas están comprometidas con la agricultura. Y mucho menos podía verter ningún efluente producto de la operación al río San Juan. O sea que el río San Juan no va a ser tocado por la minería, bajo ninguna circunstancia. Y ahí viene la pregunta, ¿pero y cómo? ¿Cómo van a poder hacer eso? Se lo voy a explicar muy claro, y se lo voy a explicar desde el punto de vista de cuando usted toma en consideración los 4 elementos de protección del medio ambiente. Al medio ambiente usted le tiene que proteger el agua, tiene que proteger el aire, tiene que proteger el suelo y la foresta. Exactamente. Okay. Entonces, qué interacción va a tener ese proyecto con esos 4 elementos? Y el quinto, con la comunidad. La mina es subterránea, a 200 metros debajo de la tierra. No va a tener que tocar el suelo, no va a tener que tocar el bosque, porque solamente es una puerta de 5 metros por donde pasa un camión. 5 por 6 metros. O sea, no va, de los 5 elementos que le mencioné, ya le quité el del suelo y le quité el del bosque. El otro elemento es el agua. El río San Juan pasa en las proximidades del depósito y del emplazamiento de su planta de tratamiento, planta de procesamiento. La planta de procesamiento propuesta está diseñada como una planta aislada del río, aislada, que el agua que va a consumir la va a colectar cuando el agua le sobra al río y le sobra a la agricultura de San Juan. ¿Cuándo es ese momento? En San Juan, en esa montaña, hay precipitaciones de 2000 milímetros al año. Eso es precipitaciones. Mucha agua. Precipitaciones, mucha agua.
El área del proyecto propuesto de la planta es una zona de 400 tareas, que tiene una parte de montaña y una parte de valle. En la parte de montaña y de valle, todo el agua que se colecte en esas 400 tareas va a ser guardada en dos lagunas de 350.000 metros cúbicos, que en los 2 años de la construcción de la planta va a ser colectada. Cuando arranque la planta va a utilizar agua, de esa agua, no del río, y va a procesar, va a moler el mineral y va a entrarlo en una fase que se conoce como concentración por flotación, concentración de mineral por flotación, que es un tanque grande, como un tanque de combustible, de ese tamaño, imagínense, más pequeño de los tanques que se usan para procesar leche. Y se le va a inyectar aire por abajo. Entonces esa solución de agua con el mineral molido, porque se muele tan fino como la harina, como el cemento, así, está suspendido. Cuando usted le inyecta aire, crea burbujas. Y crea burbujas que se rebosan, como cuando usted le echa mucha cerveza a un vaso y se rebosa. Imagínense algo así. Entonces a esa burbuja se le pega el mineral de cobre, oro y plata. Es un proceso metalúrgico de minería muy conocido, muy usado. No usa químicos, no usa cianuro, no usa ácido, no usa mercurio, no usa nada. Usa un jabón o un aceite de pino o aceite orgánico que genere la burbuja y que la haga un poco fuerte para que aguante el peso de esa partícula de cobre y de oro que se le pegue. Y ese rebosadero en burbuja se recoge en una charola. De ahí va a un filtro prensa, donde se prensa toda esa agua con el mineral concentrado. Y la pasta que queda se seca y ese polvo se pone en funda de 2 toneladas y se envía al puerto de Barahona. Entonces, usted me pregunta, ¿y cómo ustedes van a evitar que de esa planta le entre agua al río San Juan, que no se ensucie el río San Juan, no se contamine? La planta va a estar cercada por unos canales colectores, una zanja de coronación, que colectan todo el agua y la aíslan y la llevan todas a las lagunas. Así es el diseño. En esa planta no se va a separar el oro de la plata, por ejemplo. El oro, cobre y plata es un proceso de cianuración. ¿Los 3 minerales hay? Hay oro, plata y cobre. Son los 3 minerales valiosos. ¿Y lo van a separar? No lo vamos a separar ahí. Ese polvo que le comenté va a ser exportado a otra planta en China, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, donde la compañía tenga acuerdos y lo va a separar en cobre, ahí es plata, que se va a procesar. Ahí es que se va a hacer el procesamiento. Porque el procesamiento que se va a hacer en San Juan es el procesamiento mínimo. Mire, para garantizar que el río no va a ser afectado, no va a ser un emplazamiento grande, porque lo que se ha querido informar o mal informar a la comunidad de Barahona es que va... ¿De San Juan? No. Perdón, de San Juan y de Barahona también, ha llegado hasta allá, de que se va a contaminar el río. Es totalmente falso, porque eso no es posible. Ningún emplazamiento industrial en este país puede contaminar el río, ni ese ni ninguno, ni ningún emplazamiento. Y ese se le ha reducido la capacidad de procesamiento para crear una instalación que perfectamente puede realizarse ahí con todas las seguridades. Por eso es que yo digo que si el río no va a ser afectado ni en su cantidad ni en su calidad, San Juan debe aprovecharse de las dos riquezas, de la agricultura y de aprovecharse de la minería, porque son dos riquezas que la comunidad de San Juan necesita. Mire, usted como director de minería, supongo que ya ha podido constatar que ya en estos tiempos, con los niveles de tecnología, es posible armonizar la explotación minera con el cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, hay mucha desinformación, como bien usted explicaba, en torno a eso. Y se habla de la agresión al medio ambiente y se habla de zonas irrecuperables, se habla de todas esas cosas. Pero hay un elemento fundamental también en esto, que es la parte de la inversión. La empresa viene a hacer su inversión, pero
los recursos naturales son de ese pueblo. ¿Qué le va a quedar a San Juan de la Maguana? Independientemente de que haya armonía entre la explotación minera y el cuidado de los recursos naturales, ¿qué le va a quedar a San Juan? Porque, por ejemplo, allá en Bonao, la sociedad exigió un 5% de la explotación minera para inversión social e inversión en infraestructura y otras cosas. Entonces yo le pregunto a usted, en el caso hipotético que el gobierno autorice esa explotación, ¿qué le va a quedar a San Juan independientemente de lo que el Estado se va a llevar? Como te dije, le va a quedar el 5%. Así lo También establece la ley ambiental 6400, establece que pues, las explotaciones mineras deben pagar un 5% de sus ganancias netas a la comunidad a través del ayuntamiento. Eso dice la ley. Y eso va a recibir San Juan. ¿A través de los ayuntamientos? Sí, es así como lo dice la ley. Pero para mí eso no es lo más importante que va a recibir San Juan. Lo más importante que va a recibir San Juan es el beneficio socioeconómico de un emplazamiento económico empresarial en su comunidad. ¿Cuáles son esos beneficios? El beneficio del crecimiento económico, el beneficio de crear bienestar para los empleos permanentes que van a quedarse ahí, más el empleo de la construcción. En la construcción van a haber 800 empleos por 2 años construyendo la mina. Después que termine la construcción, van a quedarse 350 empleados permanentes. Y esos empleos permanentes es lo que va a ayudar a San Juan a aumentar su riqueza, a aumentar su crecimiento económico, a aumentar el bienestar de sus personas. Porque estamos hablando de empleos altamente pagados. El empleo minero son empleos que el salario mínimo son 30,000 pesos, de ahí para arriba. De un obrero, 30,000 pesos, los ingenieros ganarán mucho más y los supervisores ganarán mucho más. Entonces estamos hablando que son gente con capacidad de compra que van a construir casas en San Juan, que van a comprar en los comercios de San Juan, que van a consumir en las tiendas de San Juan, que van a hacer vida en San Juan, que van a crear otros empleos en San Juan, fruto de esa expansión económica de esos empleados y de la empresa. Ese es el gran beneficio de cualquier industria, de cualquier negocio, de cualquier emplazamiento económico que se hace en una ciudad, sea en Santiago, sea en Santo Domingo, sea en San Cristóbal o en Bávaro, que es donde vemos más emplazamientos. Ahora, director, aquí el tema fundamental es el río de San Juan. Ese es el coollo, ese es el meollo del asunto, porque definitivamente que los sanjuaneros no están en disposición, primero, de creer de que es el agua que va a sobrar, que ellos van a utilizar, porque, bueno, la madre naturaleza a veces es benévola y a veces es implacable. A veces hay años en que llueve mucho y otros en que hay una sequía terrible. Y bajo esas situaciones, San Juan de la Maguana, que es un pueblo que se ha caracterizado por el empuje agropecuario muy activo, muy dinámico, y que es el gobierno quien tiene el compromiso de seguir creando las condiciones para que el sector agropecuario se siga desarrollando, sobre todo en una zona como la de San Juan, donde se produce la habichuela, que requiere también del reguío, y muchísimos otros productos que son de San Juan y que todo el mundo así lo reconoce. Estamos hablando de que San Juan depende de una cantidad enorme, vive de la agricultura. Y esa agricultura requiere de mucha agua. Entonces, ahí hay un gran conflicto con esa parte. Ahora, le han explicado, y ayer, justamente el sábado, estaba hablando con una sanjuanera, abogada ella, y una persona muy comprometida con su comunidad. Ella decía, Lindsay, pero es que lo que nos están explicando es que van a ser como en forma de unas canteras o lagunas o no sé qué, para que cuando llueva, entonces es el agua, pero que no van a coger el agua del río, y eso nosotros no nos lo tragamos. O sea, ellos no creen. Pero entonces explíqueme cómo es posible que una actividad como la minería, que requiere obligatoriamente de agua, pueda desarrollar
esa minería en esa loma, justamente, en ese lugar que también es con una... ese poquito de agua, como dice usted. En una falda, queda ahí mismo en la falda de este río. No, de nace donde va a ocurrir, donde está la planta no es al lado de la foto que usted ha visto, que es con congruencia de los ríos. Ahí no va a ocurrir, ahí no va a ser el lugar de la planta. Ese no va a ser el lugar de la planta. Entonces, ¿cómo explicar esa parte para convencer a los amigos televidentes? Les voy a explicar. Les dije de dónde venía la fuente del agua y por qué esa fuente era suficiente para la minería y no va a usar agua del río. Le puedo asegurar otra cosa. La minería, si por efecto de la sequía que usted menciona, no tuviera agua, va a tener que cerrar la planta, parar la planta, porque no puede usar agua del río, porque el gobierno no se lo va a permitir, porque el gobierno sabe que esa agua de ese río es para la agricultura. Entonces, pero eso es el gobierno de Danilo Medina, que no se lo va a permitir. Todos los permitir. gobiernos, este país es uno solo, el Estado es uno solo, no importa el gobierno, vamos a decirle el Estado. Si el compromiso del Estado es ese. Ese es el compromiso del Estado. El Estado no puede permitir que el agua del río sea usada para la minería, porque el agua del río está comprometida con la agricultura. Ahí es donde nace la duda. Entonces le voy a explicar la duda. Porque eso depende demasiado en que si el gobierno quiere que se cierre o no se cierre la minería. Por Dios. La mina. Vamos a explicarle para que usted y todos los amigos televidentes de San Juan entiendan. Que se va a cerrar la mina si no hay agua. Es que la mina, su agua nunca la bota. El agua de la mina la usa y la recircula, la limpia y la vuelve y la usa. Un reciclaje. La vuelve y la usa. Después que arranque la mina, que llene el tanque que le dije que se le inyecta agua, la única agua que la mina necesita es reponer el agua que se fue en la humedad, que se fue en el mineral que se explotó, o en la humedad que se fue en el mineral molido que volvió otra vez a debajo de la tierra, porque tampoco va a haber presa de cola, tampoco va a haber desechos guardados en la superficie, porque todo vuelve otra vez a 200 metros debajo de la tierra. Y es lo que yo quiero que la gente entienda, porque eso es una cosa que hemos tomado todas las previsiones. El diseño de la mina está hecho de forma tal que su impacto en el ambiente sea mínimo. O sea, si no va a tocar agua del río, si no va a tocar el suelo, si su agua la va a recircular para no tener que usar nunca la del río, si está dispuesto hasta cerrar la planta si se agota el agua, ¿cuál es el impacto en la agricultura? Es ninguno. Entonces, por eso yo concluyo, San Juan tiene que aprovecharse de las dos riquezas, de la agricultura, que no debe ser afectada bajo ninguna circunstancia, y de la minería, que es una nueva riqueza que necesita San Juan. Ahora, independiente... En San Juan, discúlpeme, en San Juan, la Junta Central Electoral le ha quitado un diputado porque la gente se está yendo de San Juan, porque no hay riqueza para darle bienestar a todo el mundo. La gente tiene que buscar director, su bienestar en otro lugar. El tiempo se nos agota, pero entonces quiere decir que la mina va. No, la mina no, yo no digo que va, yo lo que estoy diciendo que puede ir, que no impacta en nada la riqueza de la agricultura, y que los sanjuaneros deben escuchar y entender y conocer sobre la mina, porque es una industria nueva para San Juan. Todas las preocupaciones de San Juan son válidas, son legítimas, pero dentro de tu legitimidad tú tienes que entender y tienes que aprender y conocer algo que tú no conoces. Entonces, no te dejes llevar por lo que otro diga. Vaya a Cotuí, vaya a Bonao y pregúntele lo de Bonao y pregúntele a Cotuí. Sí, pero el pueblo completo de San Juan no creo que vaya a ir a Cotuí. Pero que vaya su liderazgo, y su liderazgo conozca y sepa cómo los beneficios socioeconómicos que le mencioné, cómo porque si se va a Bonao es un problema, porque ahí yo me he encontrado con mucha gente que ha criticado bastante. Oye, Bonao la provincia de Monseñor que tiene dos minas, dos de las minas más grandes de este país. Es la provincia de mayor desarrollo humano de este país después del Distrito Nacional. ¿Y eso con qué se consigue? Con riqueza, no se consigue con pobreza. Y eso es lo que hay en el sur, mucha. Yo soy del sur, yo soy sureño. Sí. Y lo que hay en el sur es mucha pobreza. Y la única manera de usted poder combatir la pobreza es creando riqueza. Bueno, muchísimas gracias al director de minería del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Ya ustedes escucharon, bueno, es una balanza que hay que poner en qué querer
cuál es la posición, ¿verdad? Y cuál es la vía, el camino que va a elegir San Juan en los próximos años. Compañero, usted elija la vía de hoy, ¿cuál va a ser? Empezando la semana, yo espero que sea buena y que usted tenga una muy buena semana. La vía del trabajo siempre. Bueno. Siempre la primera vía que hay que tomar Es el trabajo. desde que uno se tira de la cama tiene que ser la vía del trabajo. Bueno, pues a trabajar se ha dicho. Feliz día para todos.